La Biblioteca Pública de Quinta Normal es un espacio que refleja el compromiso con la promoción de la lectura y la imaginación, especialmente entre los más jóvenes. Rodeada de un entorno lleno de vida, esta biblioteca se ha convertido en un lugar clave para la comunidad, fomentando el acceso a la literatura y creando oportunidades para que las historias cobren vida. En este espíritu, la literatura infantil y juvenil encuentra un espacio privilegiado, donde palabras e imágenes se unen para inspirar y motivar. Hoy nos acompaña una editora que ha revolucionado este género a través de técnicas únicas y una dedicación profunda a las historias que marcan la infancia. Con ustedes, Tamara Reyes. Atención, estás a punto de ver un ciclo de entrevistas a grandes escritoras y editoras chilenas, con un gran trabajo literario en Chile, y que no han temido demostrar con su conocimiento que saben de escritura y de edición, porque cada una de ellas tiene Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, segunda temporada. Presenta Leo Independientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, temporada 2. Hoy nos encontramos en la biblioteca de Quinta Normal junto a nuestra invitada. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Hola. Tamara Reyes es editora, escritora, docente, productora del Festival Internacional Kamishibai Chile y presidenta de Editoriales de Chile y Calcetines Animados. Editorial de literatura infantil caracterizada por contar con la técnica de ilustración no convencional. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias. Bueno, Tamara, luego de esta pequeña introducción, queríamos comenzar contando, quizá que nos cuentes como de dónde parte tu gusto por la literatura o como cuál dirías que son tus inicios de la literatura. Mi gusto por la literatura parte de chica. Uh-huh. De chica. Mi mamá era bibliotecaria y mi mamá me regalaba, me celebraba los cumplemes llevándome un libro, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de libro. De repente eran libros así, de esos como que vienen con los diarios, o de repente eran cosas más complicadas, libros de tela, libros con troquel. Siempre me llevaba un libro. Entonces, el objeto libro me fue muy cercano desde el día 1, ¿ya? Así que siempre me gustó. Y después, bueno, siempre quise contar historias. Entonces, de chica, antes de aprender a leer, quería hacer eso que podía ver en los libros, que era como contar una historia. Entonces escribía con las pocas letras que sabía y yo era capaz de leer ese manuscrito. Y yo les contaba la historia a los demás. Iba con dibujos, así que era un poco como un libro álbum, digamos. Iba con dibujos y tenía texto, un par de palabras. Así que digamos que desde los 5 años que escribo. ¿Y dirías que hay como algún libro que te haya marcado? Así como aquí se definió realmente mi gusto por la lectura. En mi adolescencia me marcó mucho El Señor de los Anillos, toda la saga, esa capacidad de crear un universo completo con sus propias reglas. Me gustaba mucho cuando era más chica Los Viajes de Babar. Bueno, y de más grande me enamoré de los libros álbum como concepto, como objeto. Así que no sabría decirte, tengo varios favoritos, pero no sabría decirte cuál es el más favorito. ¿Podrías quizá definirme como este concepto de libro álbum? Un libro álbum es un libro ilustrado donde la construcción del objeto libro dialoga entre la imagen y el texto. Entonces, ambos son imprescindibles, ¿ya? Necesitas que ambos estén. Y si tú sacas uno, el otro no se entiende, ¿ya? Claro. Entonces, el libro álbum es un objeto cultural, un objeto plástico integral. Porque en algunos casos, cuando el libro está bien construido, el objeto libro también es relevante, la materialidad del objeto libro. ¿Y esto es lo que empezaste a armar desde chica, así como una construcción? O sea, de chica lo que quería era contar historias. El concepto de libro álbum es posterior. De hecho, el libro álbum no se hizo popular hasta la década de, no sé, digamos de los 90. Antes había libros álbum, pero estaban más cercanos al concepto de libro ilustrado, Claro. ¿ya? Donde la imagen iluminaba, como las imágenes originales de los libros, iluminaba el texto, es decir, aportaba mayor contenido a lo que el texto ya decía, ¿ya? Pero no generaba, por ejemplo, relaciones de contraposición, ¿sabes? O de disrupción con el texto. Ya después, con las vanguardias, se empezó a explorar un poco cómo dialogaban estos tipos de soportes y ya después, bueno, al menos en Chile en la década de los 90 empezó a tomar más fuerza, sobre todo con las editoriales independientes y
infantiles que empezaron a surgir. ¿Y cuál dirías que es como un libro álbum que sea como muy reconocido o como que sea muy popular? ¿Cómo se llama este? El del monstruo. Ay, ay. El del niño del monstruo. Déjame acordarme. Que hay una película. Ay. El del monstruo. ¿Dónde viven los monstruos? Ah, ok. Donde viven los monstruos es un libro álbum integral. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, la materialidad, el primer objeto, la primera versión era tapadura, tenía solapas, no, guardas, que son estas, la imagen que va adentro, ¿ya? Es la Ya. guarda. Y la guarda era una selva, ¿ya? Y después el libro parte con parte viñeteado, ¿ya? Es decir, Ujú. la hoja blanca tiene un marquito negro, ¿ya? El dibujo y el texto. Entonces parte viñeteado. Y a medida que va acercándose al viaje imaginario que hace el niño, la viñeta empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, hasta que desborda la imagen e incluso sobrepasa la barrera del lomo, ¿ya? Crece, 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 y después termina ocupando la página completa, ¿ya? Desbordada. ¿Ya? Incluso en esas partes donde ya la imagen está desbordada, es cuando la parte de... No sé si conoces un poco el libro, es de un chiquitito que se porta súper mal, ¿ya? Y hace una barbaridad tras otra, y la mamá lo manda a la cama sin cenar. Entonces él se enoja muchísimo y su pieza se empieza a convertir en una selva. Entonces él se sube a un barquito, ¿ya? Y llega a la isla donde viven los monstruos, ¿ya? Mm. Y él se convierte, como él era un niño tan malo, se convierte en el rey de los monstruos, ¿cachai? Y hacen una fiesta. Y ahí cuando ya hacen la fiesta es como ya el desmadre, digamos. Y ahí el libro, la imagen, se toma el libro, ¿ya? Y ahí la imagen transcurre en esta fiesta que tú te te imaginas el sonido, te imaginas cómo va la narrativa, hasta que él dice alto y se acaba. Y decide que tiene que volver a su casa. Entonces se va, ¿ya? Y vuelve a recorrer en este barquito durante años, meses y días, hasta que vuelve a su habitación y se da cuenta que la mamá igual le llevó la sopita, la cena, y que cuando llega a su habitación la sopa todavía estaba caliente. Entonces, ese objeto entero es un libro álbum integral. Considera la forma en que está escrito el texto, considera la imagen, pero también considera la diagramación del objeto libro, ¿ya? Claro. El transcurrir de la imagen, este tamaño que te digo, estas viñetas. Entonces, es un objeto de arte integral. ¿Tú dirías que, no sé, en tu caso quizá más particular, cuál fue tu acercamiento a este tipo de libro? ¿Cuál fue como la primera instancia que tuviste de ver algo así? Yo quería, como les contaba antes, quería contar historias desde el día uno, ¿ya? Me di una vuelta larga por el teatro, estudié teatro algunos años, y me di cuenta que lo que más me gustaba era estar detrás de la cámara y no delante. Entonces, en esa vuelta, entré a estudiar comunicaciones, ¿ya? Estudié, bueno, licenciatura en comunicaciones y después estaban los dos caminos, periodismo y audiovisual. Y me fui por audiovisual porque lo que quería yo era contar historias, ¿ya? Ujú. Y en esa vuelta larga, estudié stop motion, me acerqué a esto de la ilustración con volumen, a las imágenes con volumen, y me di cuenta que el stop motion en Chile no era muy rentable, que era muy difícil, y dije, bueno, con esto que sé quiero contar historias para niños, pero quiero tener un objeto que pueda entregar. Me pasaba con las películas, con los cortos que alcanzamos a hacer en la editorial, en la empresa, digamos, que fueron a festivales, ya ganaron premios, qué lindo, qué sé yo, y tienes una estatuilla bonita, la pones en tu oficina, pero no puedes pagar la luz con ella, ¿ya? No puedes pagar las cuentas, no vives, y la gente te conoce afuera y, ¡ay, qué lindo, ganaste un premio! Pero y aquí en Chile, no, Claro. ¿cachai? Entonces me pasó eso. Entonces lo que yo quería era contar historias. El soporte era irrelevante en ese momento, hasta que descubrí que el objeto libro era el soporte preciso porque era capaz de contener una historia con cierta duración y que tenía esto, era un objeto que tú podías entregar. Entonces la persona se lo podía llevar a la casa y podía generar el mismo placer que me generaba a mí, leer una historia una y otra vez. Claro. Y como entiendo como este proceso de irte por esta área, pero también tienes esta como vertiente como de más de editora, más de ilustración. ¿Eso parte de la misma
como distintas formas de llegar al mismo punto de contar historias? O... Claro, es que, por ejemplo, el tema de que yo me especializo en Clay Illustration, que es ilustración con plasticina, pero en la editorial hacemos todas las técnicas de ilustración no convencional. Y llegamos a esto, como al mundo de la edición, un poco porque el ritmo cinematográfico tiene una forma de narrar, el ritmo literario tiene otra, ¿ya? Yo tomé algunos diplomados, bueno, tomé un magíster en la Universidad de Zaragoza sobre literatura infantil, tomé algunos diplomados acá en Chile sobre edición y sobre literatura, básicamente para poder acercarme al objeto del libro y entenderlo mejor. Yo soy de esas personas como cabezonas que les gusta leer y estudiar, y si no he leído suficiente no me meto no me embarco en una cosa. Entonces, cuando ya había estudiado suficiente audiovisual, dije, ya, esto lo manejo, lo sé hacer, lo vamos a hacer. Pero después dije, aquí en Chile me cuesta, así que no. Y llegué a esto. Y de poco empecé a estudiarlo. Y al principio partí como una intuición. De hecho, el primer libro de la editorial es este, que es un libro mío, que es Conino, la gallina submarina, y que es un libro que ahora está en su edición de 10º aniversario. ¿Ya? Lo hicimos hace muchos años atrás. Entonces, en este, la particularidad que tiene es que se ve mucho como una película. De hecho, bueno, no sé si puedo hacer esto, pero toma. Sí, no, totalmente. Ese libro está hecho entero en plasticina, ¿ya? Y cuando la gente lo mira dice, ¡uy, parece una película! Claro, parece una película. Totalmente. Porque son puras maquetas, ¿ya? Entonces, al principio era este viaje intuitivo de quiero contar una historia con el lenguaje cinematográfico que yo conozco, pero en vez de animar los personajes, como es el stop motion, voy a hacer foto fija. Voy a hacer una foto por escena. Es como ya, la escena de los personajes cuando se encuentran. Nosotros, la escena de los personajes conversando en una entrevista. Aquí sería una escena que tiene un plano, otro plano, tiene un plano conjunto, ya a lo mejor va a tener algunos inserts con partes de los libros, ¿cierto? Ahí no tienes tanto tiempo. Claro. O puedes tenerlo si el libro te lo permite. Y ahí es donde empezamos a dialogar. ¿Qué es lo que quiere contar el libro? ¿Cómo lo cuenta el libro? En esta misma situación de la entrevista, ¿cómo un libro abordaría una entrevista? ¿Se quedaría con los dos personajes o a lo mejor la cámara, digamos, el punto de vista narrativo se iría volando por la ventana, se iría en el sonido que hay afuera? Y ahí es donde el autor tiene un punto de vista que es distinto y es similar al punto de vista de una cámara. Yo decido cómo mirar, ¿ya? Y en esas decisiones, el cine y la literatura se encuentran. Entonces, bueno, este fue mi primer libro, fue mi primera exploración y dije, sí, por aquí va, por aquí es. Se me hace muy linda la portada. Gracias. Pero mi duda igual es como, ¿qué te lleva a decir como quiero enfocarme en este género en el sentido de el público? Porque claro, es un género infantil, entonces como que... ¿Qué dices tú? Como quiero contar historias a los niños. Es que siempre me gustó contar historias para infancias. Cuando partí en el stop motion también quería contar historias para niños. Hay cineastas, no sé, los hermanos Kwai, por ejemplo, que hacen stop motion para adultos. No es como que la animación esté vinculada a la infancia necesariamente, pero yo sentía desde el principio que lo que quería era narrar historias, no sé si sencillas es la palabra correcta, sino breves, tal vez, positivas, tal vez, para infancias, ¿ya? Donde todavía la inocencia y la ingenuidad es algo que tú quieres explorar, donde tú quieres construir. Y también porque los primeros lectores, los lectores infantiles, son la base de todos los lectores. O sea, los que nos hemos enamorado de los libros alguna vez es porque partimos de chiquititos, ¿sabes? Por ejemplo, este mismo fin de semana estuve en la Feria del Libro de Valparaíso y conocí a una chiquitita, una niña con su mamá, y la niñita tenía, yo le pregunté, ¿cuántos años tienes? 2, 3, tenía 1 y medio. No. Tenía 1 y medio y quería tomar los libros. Entonces la mamá, claro, yo le dije, toma, sí, tómalos. Y después primero le pasé estos, ¿ya? Y la mamá en brazos de la niñita en brazos de la mamá lo tomó, lo tenía así, lo empezó a girar y lo empezó a ojear. Pero después quería mirar estos. Claro, yo siempre he sido del tipo de persona que le pasa los libros a los niños a ver qué pasa. Y la niñita tomó el libro y como el libro era demasiado grande para sus manos, se sentó en el suelo en la feria y lo abrió. Y
lo empezó a ojear 1 año y medio. Este es un movimiento de motricidad muy complejo, ¿cachai? Donde tomas una hoja para poder dar la vuelta. Entonces, claro, le pregunté a la mamá y me dijo, sí, yo desde el día 1, desde que era bebé, le pasé un libro. Entonces, para ella, el objeto libro está integrado en su vida, en su cotidiano. Y claro, si nosotros entregamos literatura de calidad a las infancias desde chiquititos, van a ser lectores toda la vida. Y desde ese punto de vista, ¿crees que hay alguna temática que te gusta abordar o algo que tú quieras transmitir en tu historia? En general, las historias que al menos trabajamos en la editorial son de animales. La mayoría de las historias mías son de animales, ¿ya? Porque me gusta esta abstracción del animal como objeto simbólico que puede representar otras cosas, ¿ya? Cuando nos encasillamos en un niño, una niña o un niñe, quizás, ya le ponemos género, le ponemos edad, le ponemos color de piel, le ponemos un montón de definiciones que nos coartan, ¿ya? En cambio, narrar con animales te permite abstraerte, puedes estar en cualquier contexto, en cualquier lugar. Entonces, siempre he narrado con animales y generalmente mis historias tienen finales positivos, o sea, es como que te enfrentas al conflicto, pero con mucho esfuerzo siempre al final, siempre lo vas a lograr, como que depende de ti. Y, o sea, entiendo de repente escuchándote que quizás el tema de plasticina igual viene derivado de este tema de stop motion, pero claro, como no sé, ¿qué sientes tú que tiene de transmitir o de contar una historia a través de esta técnica que quizá no tengan otra? Yo creo que es un poco, partió en realidad como desde mi comodidad, ¿ya? Porque yo siempre me he considerado mala para dibujar. Entonces yo quería contar historias, ¿ya? Pero venga, que los dibujos de palito no eran lo mío, ¿cachai? Entonces dije, bueno, ¿para qué soy buena? Entonces, como ya había estudiado stop motion y ya sabía un poco construir personajes, qué sé yo, modelar me era muy sencillo. Y modelar es algo que sabemos hacer. De chico, tú no aprendes a tomar el lápiz. ¿Qué es lo que tú haces tú primero? Tomas una mano. Entonces, este acto, apretar, mover los dedos, es algo que tenemos muy internalizado. Entonces, si a ti te pasan greda, o a ti te pasan plasticina, o a ti te pasan cualquier material, tú vas a saber cómo moverlo con las manos. Al principio te va a quedar raro, a lo mejor haces un perrito, te queda con una patita más corta, otra más larga, qué sé yo. Pero si te vas soltando, esto es más orgánico que el movimiento del lápiz. Entonces yo un poco llegué por ahí. Y bueno, al principio hice cosas con plasticina, después experimenté otros materiales. Ahora estoy trabajando en un libro que es para más grandes, digamos, y que es acuarela y bordado. Y allá son otros materiales. He trabajado también collage. Bueno, en uno de los libros que hay en la editorial hay una ilustración mía de cartón que hicimos con Cecilia Villacrés, que es una escultura de cartón muy bonita. Entonces sí, o sea, al principio partí con la plasticina porque me era un medio cercano, cómodo, amigable, intuitivo, y después empecé a probar otras cosas, pero siempre desde la materialidad, un poco como desde la valoración de la construcción material. Claro. Es que tengo también la duda de en el proceso creativo o quizá la creación misma de un libro o algo. Entiendo como que, por ejemplo, las imágenes que estaba viendo, no sé, tú las boceteas, como que las tienes en tu mente. ¿Cómo dices así como, no, yo quiero que en esta página que va con este texto tenga una imagen desde esta perspectiva? Que igual siento que es como una verdadera combinación entre un lenguaje cinematográfico y literario. Pero claro, no sé, al momento de juntar ambas, como que las haces por separado y después las juntas, se No, mira, todo. y eso es súper interesante. Tomando este como ejemplo, esta es la edición del 10º aniversario. Esta edición tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, esta, ¿ya? Una página de ejemplo. Cuando yo hacía los personajes, hacía los storyboards, esto es igual que hacer una película, ¿ya? Sí. Tú armas más o menos el texto, que es el guión, digamos, y llegas a hacer un storyboard, ¿ya? Entonces te imaginas los planos, igual que una película. Entonces, cuando tú construyes los escenarios, dices, ya, a ver, voy a mirar hasta dónde se ve. Ya, voy a mirar un montón de detallitos, quizás, de la pieza del niño, qué sé yo. Pero, por ejemplo, elegimos este papel mural para la habitación, que le daba dinamismo a la imagen y lo hacía muy bonito. Pero mira, ¿qué problema tiene? Tiene una trama. Tiene una trama. Entonces, la trama hacía que en estas partes donde estaba a foco, digamos, el papel mural, costaba muchísimo leer el texto.
Claro. Entonces esto lo descubrí en el proceso, porque haces las fotos y yo hago varios tiros de cámara. O sea, por ejemplo, esta está ligeramente picada, esta está a nivel, ¿cachai? Hay unas que son contrapicadas. Mira, por ejemplo, acá. Mira. Aquí la cámara está desde arriba, ¿cachai? Y esta en cine, por ejemplo, sería un plano japonés. Cámara desde abajo, ¿ya? Que apunta a los pies. No en contra, sino que apunta hacia los pies. Tipos de tiros de cámara. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, también tiene una corrección en la edición de 10º aniversario. En esta, el piso era así, cerámica, azul. Entonces, cuando pusimos la caja de texto, claro, no se veía. Y no supimos eso hasta que lo vimos impreso. Porque yo decía, pero yo lo leo, no tengo problema. Claro, pero un niño que todavía está aprendiendo a leer, que todavía está juntando las letras, que necesita una tipografía con definición para poder leer, tenía dificultades para leer. Entonces, ese tipo de cosas se corrigieron en esta edición y en el fondo son el fruto de la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años. Claro. ¿Y cómo se define esa línea editorial? ¿Como qué criterios se usa para seleccionar un manuscrito o una obra? A ver, un poco desde lo que hago yo y un poco de lo que se ha ido nutriendo Calcetines. En general, me gustan las historias de animales y me gustan las historias positivas. Un libro que llegó hace un tiempo atrás, bueno, tengo algunos libros acá que son de colegas. Este libro, Huevo Azul, fue un desafío, ¿ya? Porque cuando llegó a mí este libro, bueno, era de animales, así que ya ahí tenía un dedito para arriba, y hablaba sobre la valoración de lo diverso, y ahí tenía otro dedito para arriba. Es sobre las gallinas coyonca, que son endémicas chilenas, así que vamos, sigue para arriba, pero estaba hecho en acuarela. Entonces, y la ilustradora con la editora no se querían separar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me encantan tus acuarelas, son muy bonitas, pero necesito que me las levantes del plano. Entonces, ahí hay una de mis restricciones. Calcetines Animados solo publica libros con técnicas de ilustración no convencional, que impliquen una construcción material y el paso de la fotografía en el proceso de crear una imagen, ¿ya? Generalmente porque la fotografía aporta luz, ¿ya? Y la luz se vuelve parte del lenguaje, ¿ya? Se vuelve un código más. Claro. Entonces, por ejemplo, en este libro tiene una construcción lumínica muy teatral, porque la gallina la pasa mal en este proceso de no poder hacer lo que hacen las demás, ¿cachai? Mira esta luz. Es un cenital, así como Hamlet, ¿me entendí? Así, claro. Como, no puedo, ¿cachai? No puedo poner huevos blancos. Entonces, la luz era muy importante en esta obra. Era fundamental. Entonces, claro, era súper importante sacarla de la acuarela plana, ¿ya? Aunque la ilustradora pueda pensar en dónde van las sombras, no es hasta aquí, hasta que llegamos a la mesa de montaje, donde efectivamente nos encontramos con las luces y las sombras que van nutriendo la imagen. Por ejemplo, conseguir unas luces, por ejemplo, las luces naranjas de las tardes, ¿cachai? O las luces azules de las noches. Se pueden, en dibujos, se pueden, claro. Pero así, nosotras veíamos la imagen viva en el estudio cuando hacíamos la foto. Y era como, sí, esa luz esa es. ¿Cachai? Entonces también, otras preocupaciones que tenemos es cuando vamos a imprimir, como todos lo hacemos con fotografía, cuando vamos a imprimir la corrección de color en la imprenta, es como, ya a ver, y hacemos el visto bueno en máquina, para que el color sea el color que hicimos, lo más cercano a lo que hicimos en el computador y en la foto original. Claro. Porque igual, o sea, como que me llama mucho la atención el proceso cinematográfico que hay detrás. También sé que en la editorial hay libros que son destinados quizá para público más infantil, quizá bebé, quizá juvenil. ¿Cómo se determina como qué historia va destinada a cada como público? Tiene que ver un poco con las temáticas y eso, bueno, tiene que ver como con hacia dónde tú destinas contenido. Por ejemplo, esta es la colección más chiquitita, la colección Tatines, que esta empezó este año y habla de cosas que son como o hábitos diarios o cosas vinculadas a la infancia, a la primera infancia. Por ejemplo, este es Hora de Comer, ¿ya? Que es justamente sobre la hora de comer de unos animalitos. El otro que hay en la colección es El Sueño de Estrella, que es una nana, ¿ya? Tiene ese ritmo como de las canciones de cuna. Entonces, este tipo de libros, que son
de textos muy cortos, ¿ya? Este, por ejemplo, es un libro interactivo. La idea es que tú vayas haciendo las cosas que dice el libro. Entonces, no sé, pues te dice, clica el libro a la derecha y pasa a la página. Entonces, lo que tú haces, boom, genera un movimiento en la página, ¿cachai? O la otra, no sé, pues agita el libro arriba y abajo y pasa a la página. Y eso hace que el pajarito vuele, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas funcionan bien en un libro de este tamaño y para este tipo de público. Más que tanto porque aquí ya estamos hablando de 6, 8 años, los niños ya leen de repente silábicamente, están todavía juntando las sílabas, pero necesitan un párrafo construido que puedas ir pasando página a página. Y en la colección juvenil que tenemos llega hasta preadolescente. Hasta ahora tenemos solo un título publicado que es El sombrero de Mr. White, que es de fantasía. Y ahora este año 2025 van a salir, si no es que uno, ojalá 2 títulos más. Hay uno que ya está listo para imprenta y el otro está en proceso de escritura, así que vamos a ver. Y esos se caracterizan principalmente por jugar con la fantasía o con el realismo mágico, con esta ingenuidad que todavía tenemos antes de convertirnos en, no sé, en adolescentes que queremos ver historias de amor y bla, que nos llevan las hormonas. Hasta es justo antes de eso, donde todavía nos queda ingenio e imaginación para seguir soñando y para un poco evadirnos de la realidad a través de la lectura. Claro. Me parece una buena forma de categorizar. ¿También tienen Kamishibais? Sí. ¿Nos puedes contar sobre esta narración oral? Bueno, Kamishibai es un sistema de narración oral de origen japonés, ¿ya? Que emplea láminas para contar una historia. No sé si hay como una... como que si la palabra tiene algún significado. Significa teatro de papel. Ah, ya. Sí, viene de Kami y de Shibai, que es como estar sentado, la definición sería estar sentado en el pasto viendo teatro, viendo algo. Entonces, la versión modernizada es teatro de papel. Bueno, Kamishibai surge en la década del 20 en Japón, ¿ya? Y es básicamente una lámina que tiene una imagen. Entonces el narrador iba con una bici, ¿ya? Se instalaba en la plaza, ponía estas láminas y contaba una historia. Originalmente estas historias se las sabía la persona porque eran de la tradición oral y los mismos narradores hacían los dibujos. Venían de las historias que se narraban con emakis, que son esos rollitos con dibujos, ¿ya? Que son del siglo XII, estaban en los templos. Hay algunos emakis que eran como lo que tenemos acá, que son como murales, entonces estaban en las paredes y el mural te permitía ir contando una historia. Entonces, no puedo sacar el mural de una habitación y estos rollitos eran muy delicados. Entonces, de a poquito, sin mucho antecedente, evolucionó estas láminas. Y los narradores llevaban las láminas a las plazas, contaban historias y vendían dulces. Entonces, el niñito que compraba el dulce más caro se podía poner adelante y así se iban ordenando para escuchar el cuento. Y las historias eran como abiertas, entonces tenían como continuará. Entonces, los narradores iban una y otra vez a la misma plaza a contar la historia por capítulo. En Chile esto se masificó con una iniciativa que hubo en el Ministerio de Cultura, que fue impulsada, Ministerio de Educación, que fue impulsada por Constanza Mekis, que fue la directora del IBI también y actual directora de la Fundación Palabra y de la BILIG. Ella trajo Kamishibai, lo instauró en la Junji y en algunos CRA. De hecho, en las bibliotecas públicas hay Kamishibai. Como una herramienta de mediación, de narración oral y de, en el fondo, acercar el objeto libro a la infancia en este espacio de que ya no tengo un libro así, ya que tengo que leer así, donde el mediador tiene que mirar hacia la página, sino que tengo el libro aquí, tengo el texto atrás y el público disfruta de la historia, ¿ya? Entonces nosotros publicamos Kamishibai para dar más variedad a los tipos de cuentos que hay, porque antes solamente estaba Editorial Ecaré publicando, ahora hay muchas más editoriales y por lo mismo nosotros impulsamos el Festival Internacional de Kamishibai que se hace una vez al año y que pronto va a ser su 4ª edición. ¿Cómo ha sido ese tipo de encuentro? ¿Ha sido una buena experiencia o algo con lo que te has sentido igual bien realizada? A mí me encanta. Igual yo debo decir que el Festival de Kamishibai es como un dios antiguo, ¿ya? Te implica sacrificar algo que tú no sabes que vas a sacrificar, ¿ya? Claro, pero... Es complejo de contar, pero tiene que ver con que el festival siempre se hace con el vuelto del pan, ¿ya? Bueno. Y no solo eso, sino como que siempre me ha implicado durante las 3 y ahora la 4ª edición,
hasta ahora me ha implicado sacrificios humanos, personales, que yo no pensaba que iba a tener que hacer, ¿ya? Eh, entonces, al final, siempre he dicho, bueno, ¿qué me vas a pedir este año, festival? ¿Cachai? Para terminar bien, porque siempre sale bien, ¿ya? La gente se va contenta, lo disfruta, todos felices, ojalá que lo hagas el próximo año. Y yo todos los años digo, y esta es la última vez que lo voy a hacer. Y ahí estoy después al otro año, haciéndolo de nuevo, impulsándolo de nuevo, básicamente porque se convierte en una instancia donde este objeto Kamishibai permite que tanto el narrador oral, que ya tiene experiencia, o el mediador que tiene experiencia, se luzca, así como el niño, la niña, porque también hay espacio para que los infantes narren. Entonces los niños se suben a escena y cuentan cuentos. Y no hay nada mejor para un niño ver a otro niño en la escena contando un cuento, porque el niño que está abajo de público dice, oh, yo también lo puedo hacer. Entonces, hoy yo podría contar mis propios cuentos, o los cuentos que me gustan, o podría contar las anécdotas que me contaba mi abuelita y adaptarlas a láminas. Entonces, esa sensación de empoderamiento de la literatura no solo física ni solo escrita, sino también oral, es algo que te da el Kamishibai por ser este punto intermedio entre un espectáculo así a viva voz, ¿ya? Y un libro. Entonces, esa magia solo la permite el Kamishibai y por eso año a año empujamos el festival para adelante. Creo que no pregunté eso, pero ¿cuál era como tu acercamiento? ¿Cómo conoces esta forma de narración oral? Hace muchos años tomé un curso con Manuel Peña y él lo llevó a un taller y narró. Y yo así, wow, ¿qué es esto? O sea, espérate, no. Es un libro, pero no es un libro, porque yo solo veo los dibujos, pero el texto está ahí, pero está atrás y yo no lo veo. Entonces, era como ver una película análoga, ¿me entendí? Como una diapositiva de papel. Entonces, wow, ¿cachai? Y más encima, bueno, el profesor Peña tiene un carisma, un desplante, una actitud escénica fantástica, que no es como un actor así, sino como que tiene el respeto preciso para que la obra fluya a través de él. Algo que me gusta mucho del Kamishibai es que el animador, el mediador de lectura, el animador tiene que dotar de ánima, de alma, lo mismo que hace el animador, que dota de ánima al personaje. Entonces, Manuel Peña tiene ese arte de dar vida a los personajes que está narrando y permitir que el cuento fluya. Entonces, con él conocí el Kamishibai, lo había visto antes a otra persona narrar, a la Paulina Jara, antes, hace muchos años atrás, pero como que no me había maravillado tanto como Manuel Peña. Y desde ahí dije, guau, lo quiero, me encanta, lo amo, quiero hacer esto y quiero difundirlo. Me transmite mucho igual la pasión, por así decirlo, por el tema. También igual una duda que tengo al momento de como contar historias a niños es como de dónde sale como la inspiración de la historia, como que, no sé, como hasta cierto punto crees que le hablas a una versión, no sé, como a tu niña interior, como... Y no sé, los procesos de los libros han sido distintos todos. Por ejemplo, Corina partió de un dibujo en la universidad. Así como que estaba aburrida en una clase y hizo un dibujo que era como una papa y la papa tenía unas formas así raras y dije, ay, ¿qué pasa si le pongo esto, esto y esto? Y la convertí en una gallina. Y la gallina empezó a tener accesorios y voilà, era una gallina submarina porque tenía snorkel y no sé qué. Y dije, ya, ¿qué rima con submarina? Corina, listo. Corina, la gallina submarina. Y me acordé de una anécdota que tenía en mi familia de que mi papá vivía en Quinta Tilcoco, un pueblo cerca de Rancagua, y en su casa había una gallina que se bañaba en la sequía, ¿ya? Esos riachuelos que corren en los campos. Entonces era tan simpática que quedó de mascota. Y ahí un poco surge esta historia. Entonces esta surge un poco entre una anécdota y una casualidad. Pero por ejemplo, Zorro Más Brillante. Que tengo ganas de ver todos los días. Sí, días. mira, Zorro Más Brillante, que es este, va de un zorrito que su mamá le dice que si se pierde busque la estrella más brillante porque ahí va a encontrar su hogar. Pero como él es cachorro, lo entiende literal. Entonces ve un brillo, va para allá y llega a una ciudad. ¿Cachai? Que era lo más cercano a una estrella en el suelo. ¿Ya? Llega a una ciudad. Y se pierde. Y ahí empieza la historia. Pero el trasfondo de esa historia, que tiene que ver con cómo hacemos lazos, ¿ya? Cómo vemos el brillo en los ojos de otro cuando hacemos un lazo, cómo encontramos el lugar en donde nosotros brillamos y es como el lugar al cual pertenecemos. Es un proceso muy personal que tiene que ver con cuando yo me divorcié y tuve que volver a construir hogar como concepto. Yo me casé muy lolita, me casé de 24 años
y me casé con la persona que yo dije, esta es la persona con la que me voy a quedar toda la vida. Entonces, ese desmoronamiento significó que de repente yo no tenía un lugar al cual pertenecer. ¿Sabes? Entonces, volví a la casa de mis padres y después me di cuenta que no era ahí y tuve que empezar a hacer un viaje para encontrar el lugar al cual pertenecía. Entonces, mira, si te fijas, bueno, los libros que hacemos nosotros siempre tienen una guarda y la guarda siempre es narrativa. La guarda no es gratuita, ¿ya? Por lo general. Y entonces en esta guarda el zorrito está solo y empieza este viaje para ver a dónde pertenece y pasa por lugares en los que no se halla, porque llega a esta ciudad donde conoce personas que son buenas y que son malas, ¿cachai? Los perros que lo persiguen, pero conoce una gatita que lo ayuda, ¿ya? Y después empieza este viaje por el desierto y recorre muchos territorios y va conociendo otros animales, ¿ya? Entonces se va dando cuenta que el concepto de hogar no necesariamente tiene que ver a lo mejor con una tribu, con una familia, ¿ya? Con esas cosas ortodoxas que a uno le enseña, no, tienes que hacer familia, casarte, tener hijos. A lo mejor tu familia son tus amigos, a lo mejor tu familia es tu perro, tu gato, son tus primos. Entonces, quizá esa construcción de familia ortodoxa no es la familia que tú necesitas y que tú buscas. Por eso el zorrito al final no se queda con otros zorritos, se queda con otros animales. Y este libro surge de eso, de un proceso súper personal. Entonces, es muy lindo porque hay gente a la que lo lee y le hace mucho sentido, como que dicen, sí, lo entiendo, y hay niños que lo leen y se fascinan con la historia del zorrito haciéndose amigo de otros animales. Entonces, es una historia muy transversal, que está narrada desde el adulto, desde mi percepción de la construcción de hogar, en una versión muy metafórica y muy abstracta, donde construye una historia para infancias, ¿ya? Que tiene un trasfondo que puede ser para niños y para adultos. Y disculpa, en este caso en específico, ¿por qué un zorro? O sea... Primero porque me encantan los zorros. Y segundo porque los zorros tienen una característica. Los zorros pueden vivir solos, ¿ya? A diferencia de los lobos, por ejemplo. Viven en manada. Son muchos los animalitos que viven en manada. Claro. Pero los zorros pueden vivir solos. Y se juntan con otros zorros para hacer familia. Pero después viven solos. Entonces, me hacía mucho sentido, porque en el fondo este desarraigo tenía que ver con, ok, tengo que yo vivir sola, ser capaz de construirme sola. Y desde esa soledad encontrar a otros. Entonces el zorrito es capaz de hacerlo, ¿sí? Es un poco por ahí. Y bueno, y está en el norte porque fui a hacer investigación de campo al norte. Quería hacer una historia contada en el norte. De hecho, cuando estaba haciendo cuentos para este libro, que fueron cuentos que hice en una revista, en la revista Marca Páginas, el último cuento es este. Y este cuento lo hice cuando estaba pensando en este libro, antes de que existiera El zorro más brillante. Y estaba pensando que quería contar una historia con un zorro, ¿ya? Y me fui a investigar al norte, fui a hacer fotos al norte, hice fotos en el desierto, viajé así como entre septiembre y octubre, creo que del 2017, 18, ya no me acuerdo, para hacer fotos del desierto, ¿sí? Para poder captar esa sensación visual que te deja el desierto florido. Y eso es justamente lo que tiene El zorro más brillante, tiene puras escenas del desierto y del norte en general. ¿Y cuál es la relación? Como que me imagino que depende de la historia, pero como, ¿qué defines primero entre...? Porque claro, si partes de la base de que quieres tener un animal para representar los personajes de la historia, como a veces determinas primero el animal y después la historia y después el animal que te representa, y también tiene esta parte del método no convencional para presentarla, como que cómo te decides todo esto. Es que la inspiración es algo que fluye. Es algo que te pasa, de repente es un guiño, de repente ves una pluma, de repente tomas un lápiz, de repente sientes una brisa y encuentras algo. Entonces, no necesariamente tengo un origen, no parto siempre de lo mismo, ¿ya? Corina partió de un borrador en una clase, ¿ya? Claro. Zorro partió de un concepto muy profundo. Gato partió de una anécdota familiar y entre que me gustan los gatos, Gato sin monte, que no lo tengo acá, y el libro que va a salir ahora, que es La Hebra, parte de una experiencia muy personal y es prosa poética, ¿cachai? Entonces, los procesos creativos no son siempre los mismos. Y yo también por eso mismo, cuando alguien me llega con un cuento, a mí no me gustan los cuentos aleccionadores. Entonces, cuando la persona parte contándome, oye, te quiero como dar un cuento sobre, no sé, lo importante que es lavarse las manos, es como...
Entonces, en general, yo busco procesos en los libros que sean orgánicos, donde el libro te deje algo, pero no te diga, y la moraleja es, me carga. Entonces, lo mismo con los autores. Cuando me llegan libros como o o ese mismo, son procesos de los autores, ¿ya? Les pasan cosas, ¿ya? Entonces, este tiene que ver con la infancia de la autora, ya, con las gallinitas y qué sé yo. Y este tiene que ver con esto de que quiero jugar con los niños y quiero dejarles un malo que no siempre es el mismo malo, ¿cachai? ¿Quién es el malo aquí? Entonces, tiene una transformación de quiénes son los fuertes y los débiles, al final, que te deja un trasfondo como que te prepara para lo que viene después, ¿cachai? Porque siempre los niños dicen, no, si el lobo es el malo, la Caperucita Roja es la buena. Bueno, no siempre es así. Entonces, eso, los libros surgen de procesos muy orgánicos y cuando me llegan manuscritos, el proceso también tiene que haber sido orgánico del manuscrito que me llega. ¿Podrías decir como cuál es la... Porque claro, ser escritora, ser editora son trabajos que quizás a veces se puedan ver como similares, pero me imagino que hay una igual diferencia y cómo cuida esta separación entre ambos trabajos. Me gusta mucho ser editora. Los dos trabajos me gustan. Ser editora tiene esto de que recibes a alguien que está dando a luz un hijo, que es pura vida, ¿ya? Y ese hijo es como la plasticina, no tiene forma. Está ahí, está medio nebuloso, no está claro. De repente son procesos largos, como Mr. White, que nos demoramos como 3 años entre el texto y la imagen. Y tú vas acompañando a esa persona, la vas acompañando en el camino, ¿ya? Y de repente ese hijo está listo. Y la persona a veces no lo quiere soltar. No, es que hay que corregir más, no, hay que cambiar esto. No, está listo, déjalo ir, ¿cachai? Déjalo que viva. Es como, detén el diseño, ya está. Entonces, ser editora, tiene esta gracia de que estás con alguien que está creando algo que está vivo, ¿ya? Y tú vas acompañando a esa persona en el camino y le vas tocando el hombro cuando te dicen, no, yo creo que esto no es lo mío, quiero dejarlo, o cuando se le van los humos por la cabeza y quiere hacer una película y una serie, es como, tranquilo, mira, partamos por uno y ahí vemos. Entonces, es súper rico. Es como ser partner de alguien y ayudarlo a brillar. Y cuando soy autora, pese a que las historias parten desde mis experiencias, yo trato de no ser autorreferente. O sea, como que nunca vas a ver un libro, salvo esta portada, que es literalmente un autorretrato, No. que partió como un autorretrato. Salvo esta portada, yo no soy nunca autorreferente. Trato como de que mis cuentos vuelen solos, dejen algo. Hay pulsiones de mí, Claro. ¿cachai? Pero no es como, no te voy a contar mi vida, te voy a contar algo que espero que también resuene en ti, ¿ya? Y que a lo mejor tengamos este encuentro narrativo, ¿ya? Y eso yo siento que es lo que hace que los libros que contamos en la editorial en general, no solo los míos, tengan ese match, ¿ya? Hacen match con el adulto, generalmente esos adultos que ya tienen, no sé, 40 años, 30 y tantos años, que vieron unos libros de los años 80 que eran de la editorial Forever Can, que eran con monitos, ¿ya? Con muñequitos. Y que los vieron de chicos y que los razonaron cuando eran infantes. Entonces ahora esos adultos ven estos libros y dicen, no, yo me acuerdo cuando era chico, tenía libros como estos, quiero compartirlo con mis hijos. Entonces un poco la editorial parte de eso. Y también de esto como de, tengo un trasfondo, una historia compleja que contar, que el adulto la va a entender. Y generalmente los libros de infancia son mediados, pasan por un adulto, desde el adulto que lo compra hasta el adulto que se lo lee o el que se lo regala, hay un adulto de por medio. Entonces el adulto va a ver el trasfondo, lo va a entender y va a poder compartirlo con el pequeño. Y desde esta perspectiva, ¿sientes que hay un respeto hacia la literatura más infantil, más juvenil? ¿Sientes que es bien tratada? Hay un poco de todo. Nosotros en la editorial tratamos de tener una literatura infantil bien cuidada, en el sentido de que nosotros respetamos a las infancias. O sea, como yo en ningún libro vas a ver que yo trate a un niño como tonto. Como de, y entonces el perrito hizo, ¿me entendí? No hay libros moralizantes, no hay finales endulcorados. Las cosas terminan bien porque los personajes se esfuerzan para que terminen bien, ¿ya? No hay nada, no hay deus ex machina, ¿cachai? Las cosas no se resuelven solas. Y en ese sentido hay mucha literatura infantil en Chile, en el mundo igual, que es muy endulcorada,
que agrega un cazador al final de la Caperucita Roja, cuando no lo hay. Entonces, esa literatura, la literatura que se arriesga, es la literatura que permite a las infancias crecer. Y es un poco la literatura que nosotros buscamos. Entonces sí, hay un poco de todo en el mercado, pero nosotros apuntamos a esa literatura que te deja algo, con la que vas a ser grande después, y cuando estés adulto quizás te acuerdes de uno de estos libros y digas, oye, me acuerdo de un libro que me hizo sentir que lo que yo hacía tenía valor, ¿cachai? O que no tenía por qué ajustarme a los cánones de los demás para calzar, porque estaba bien ser yo mismo. Ese tipo de cosas. Como justamente lo mencionaste, ¿cómo percibes entonces la llegada, o cómo es la literatura juvenil, infantil, vista en el mercado chileno, por ejemplo? Como es algo que tiene sus dificultades, tiene sus problemas, que debería mejorarse. En la actualidad hay muchas editoriales infantiles chilenas, algunas premiadas internacionalmente, Manuta, Muñeca de Trapo, Ecaré, ¿ya? Grandes editoriales fantásticas que en verdad se dedican a hacer libros para niños, para infancias, de calidad. También hay otras editoriales que te dan el camino fácil. Siento que hay una valoración del libro infantil justamente desde esta construcción del objeto libro. Pero siento que esa valoración se empieza a perder cuando llegamos al colegio, y justamente por este mismo hecho de que empieza la lectura obligatoria, las lecturas complementarias, donde ya no te preocupas de que el libro tenga dibujos en color y los haces en tapa blanda, donde ya no te importa si el niño disfrutó o no la lectura, donde lo que te importa es que haga la prueba. Entonces, ahí siento que hay un descuido con las selecciones que hacen los profesores para los libros de colegio, que hacen que el pequeño se vaya desencantando de la lectura. También es una responsabilidad nuestra como editores. Si nosotros somos capaces de crear libros que motiven a las infancias, que les dejen un trasfondo y no sean solo, no sé, finales felices o historias de amor, subidas o bajadas de tono según la edad en la que estén, creo que podemos dejar todavía literatura de calidad, pero es una mezcla entre nosotros, editores, editoras, los profesores que eligen los contenidos, los padres que los compran y, bueno, los peques o los adolescentes que los eligen. Entonces, todos entramos en esta ecuación. Igual, qué difícil, en el sentido quizá por temas de colegio, de repente como tener definido un libro para todos, en el sentido de como no a todos nos llaman la atención las mismas cosas. Como, ¿crees que hay algún punto donde convergen los gustos de los jóvenes? Así como que quizá, claro, no sé, porque como digo, es difícil quizá elegir uno, pero ¿de qué otra forma lo podrías abarcar para que sea algo llamativo? Como áreas que elijan. Por ejemplo, nosotros llegamos hasta preadolescente, ¿ya? Para mí los adolescentes son un misterio. Porque ahí ya empiezan con los libros románticos, las chicas, digamos, voy a ponerme generalista, ¿ya? Las chicas empiezan con libros románticos, los chicos sí es que siguen leyendo, porque los hombres ahí como que se desenchufan de los libros un poco, o leen biografías de fútbol, ¿ya? O leen libros de fantasía, aventura. Pero siento que en la preadolescencia todavía estamos en este paso intermedio donde la fantasía sigue siendo algo importante. Entonces, la fantasía sigue dándonos herramientas para resolver problemas de la vida cotidiana. Y todavía tenemos vivo ese fuego interior de que si yo me esfuerzo, lo logro. Entonces, nosotros llegamos justamente hasta ese público, hasta preadolescente, donde todavía podemos dialogar en este espacio entre niño y adulto, ¿ya? Y justamente los libros de preadolescente que nosotros publicamos tienen que ver con fantasía o con este empoderamiento de las infancias, donde si el niño lo intenta, lo logra. ¿Crees que hay como el libro, así como una lectura que debería ser como obligatoria? Así como el libro para leer. Bueno, a mí me encantó Señor de los Anillos cuando era más chica, por la construcción épica que es, ¿ya? Es como Odiseo, ¿me entendí? Un libro que tiene todo, ¿ya? Y que tiene personajes fuertes, débiles, tiene personajes que desde su debilidad se hacen fuertes, desde su cotidianidad, o sea, piensa en los hobbits que son capaces de dejar todo botado y meterse en esta tremenda aventura que les queda grande, literalmente les queda grande. Entonces, siento que ese tipo de libros así, esas epopeyas, lo tienen todo.
¿ya? Y, por ejemplo, cuando los pequis parten leyendo, no sé, Harry Potter, ¿cachai? Como, dale, sí, sigue por ahí, sigue leyendo fantasía. La gente dice, bueno, Tolkien decía que la fantasía era un medio de renovación, evasión y consuelo. Hablando justamente de que te permitía escaparte un poco del mundo cotidiano y volver renovado con estas energías que te daba él poder soñar y poder creer que en verdad estaba todo en ti. Yo soy una convencida de que eso está bien, de que tenemos que leer fantasía hasta adultos, porque las ideas, no sé, el creador de Apple no se le ocurrió de la noche a la mañana. Si no fuéramos capaces de soñar, si no fuéramos capaces de inventar, no podríamos crear. Entonces, de repente, cuando leemos cosas muy realistas, o de repente cuando leemos cosas muy cruentas, nos quedamos cargados con esa impresión de que el mundo es así de gris, el mundo es así de triste. Está bien cuando publicas novelas que no terminan bien o que los personajes se mueren al final. Yo siempre he sido de la idea de que dejar un toque de esperanza al final, porque nosotros necesitamos ese toque de esperanza para vivir. Entonces, buscamos siempre que la literatura, al menos la nuestra, lo deje. Y es un poco el tipo de libro que les recomiendo a la gente en general. Lee un libro donde el personaje la pase pésimo, como la pasó Frodo, pero que tenga un final positivo, donde en verdad, aunque no la pasa, no es gratis, digamos, no es gratuito, termina bien. No, yo vaya que estoy motivado por la misma historia. Hablando de igual de motivación e inspiración, ¿qué autores, autoras dirías que te inspiran o te motivan? Me gusta mucho Town. Son literatura infantil. Me gusta mucho Irma Grenholm, que hace plasticina. Conocí hace poco en persona a Isa Watanabe, que tiene libros premiados. Me gusta también la Jena Baek, que hace libros con dioramas. En general, mi literatura ahora va mucho hacia la literatura infantil, hacia el libro álbum. Y hacia este libro álbum que bordea entre no sabes si es para niño o para adulto, porque tiene este trasfondo, este doble sentido, o tiene una construcción gráfica compleja. Creo que por ahí van mis gustos literarios en la actualidad. Y hablando de esta como complejidad, ¿tú dirías que tienes como, o sea, al momento de crear estos libros, alguna dificultad, algún problema con el que te enfrentes constantemente? El tiempo. Ajá. Tengo como 3 historias en carpeta hace varios años y no he podido avanzar en ellas. El tiempo es mi enemigo, y sobre todo cuando congenias la vida editorial con la vida autoral. La vida editorial te pasa por encima, por delante, y la vida social, laboral, ¿cachai? O sea, yo tengo que trabajar de repente en otras cosas. Desde el año pasado me dedico exclusivamente a la editorial, pese a que la editorial ya tiene 10 años. Ahora recién dije, ¿sabes qué? No voy a seguir dándome vueltas, tengo que dedicarme solo a esto. Y aún así, no me alcanza el tiempo. Pero siendo como presidenta de Editoriales de Chile, ¿cómo ha sido esa experiencia en el sentido de, como, para empezar, por qué decidiste asumir este rol? Y claro, también hablar de esto como de la experiencia. Desde hace algunos años soy miembro de Editoriales de Chile, que es en la actualidad el gremio más grande de editoriales independientes, universitarias y autogestionadas que hay. Editoriales Independientes representa efectivamente en la actualidad a la edición chilena, no solo a la edición independiente. La edición chilena tiene algunas editoriales grandes, bueno, están las transnacionales, Planeta, Random, que sí publican autores chilenos, pero publican autores chilenos que de repente se empiezan a teñir de un cariz internacional. ¿Hasta dónde tú puedes sentir tu identidad chilena en Isabel Allende? ¿Hasta dónde? ¿Ya? Entonces tú empiezas a decir, bueno, quiero publicar libros que todavía me hablen de mi país, de quién soy, de lo que soy. Y Editoriales de Chile justamente da espacio a esas editoriales pequeñas que se atreven con nuevos formatos, con nuevos contenidos, con libros para niños muy pequeñitos o para adultos, de todo, que exploran. No sé, tengo un amigo que escribe Right Punk. Entonces, esos géneros rebuscados, rarísimos, que solamente se pueden dar en una editorial independiente que es capaz de arriesgarse.
Editoriales de Chile tiene ese perfil. Y cuando me postulé al gremio, al directorio, porque nosotros votamos, el que tiene más votos queda de presidente y ahí se van ordenando el resto de la familia, digamos. Yo quería ayudar, ese era mi plan. Como, quiero hacer que esto crezca. Quiero aportar desde mi mirada infantil, porque hasta ahora los presidentes de Editoriales de Chile casi siempre eran editores de literatura no ficción, ensayo, política, qué sé yo, o ficción, pero de adultos. Antes había habido una editora, Gabriela Prech, que era miembro del directorio y, de La Bonita, y también fue Francisca, la directora de Mis Raíces, estuvieron en el directorio. Pero ahora el directorio de ahora está conformado solo por mujeres. Y el directorio de ahora tiene una cantidad importante de editoras que hacemos LIG, literatura infantil y juvenil. Entonces es genial porque aportamos una forma distinta de ver la edición, ¿ya? Y ponemos en valor los libros para infancias, que desde la academia son como, no, sí, los libros para niños son... Eres un autor inferior por hacer libros para niños. Y yo ya quisiera ver a uno de esos autores de renombre lidiando con el libro álbum como concepto. Esto que te decía antes de cómo hago que un texto y una imagen dialoguen entre los dos y sean indivisibles entre sí. No es fácil. Así que a los que dicen que la literatura infantil es como un género menor, no entienden el libro álbum, ni entienden la importancia que tiene promoverlo dentro de un gremio. Yeah. Totalmente, yo estoy, o sea, claro, como que siento que conversar contigo igual me ha dado esa perspectiva. Yo no sé, claro, como que lo ves, pero no sientes o no piensas el proceso detrás. Y siento como que de escucharte me hace darle mucho más valor a lo que veo. Finalizando, igual me gustaría preguntarte cómo sientes que es el panorama actual de la literatura independiente en Chile, y quizá también desde una perspectiva de género, cómo es el panorama también de la literatura escrita por mujeres en Chile, quizá ambas. Hace poco estuve en un encuentro con el CERLAL, que es un centro de investigación latinoamericano sobre la edición, sobre el mundo del libro, el ecosistema del libro en general, y ellos hicieron un estudio sobre la figura de la mujer en el mundo de la edición. Y era súper interesante porque el estudio mostraba que en la actualidad la mayoría de las editoras somos mujeres, ¿ya? Porque el mundo editorial tiene un cuidado, una manufactura, un diálogo entre la estética, la ética, la narrativa, que la sensibilidad femenina permite crear. Entonces, sí, la mayoría de los mercados, la mayoría de las industrias están dominadas por los hombres, pero la edición está ganando cada vez más fuerza desde el punto de vista femenino. No solo desde las autoras, que hemos tenido grandes autoras, desde Gabriela Mistral en adelante, digamos, mujeres en Chile, sino que desde el mundo editorial también, ¿ya? Entonces sí, creo que el panorama futuro viene teñido de mujeres, me encanta, y también viene teñido de innovación. O sea, me gusta mucho la edición independiente porque llevan de repente cosas, libros objetos, hechos en tela, libros efímeros, libros que son, por ejemplo, una performance en sí mismos, que hay que abrirlos, romperlos para poder leerlos. Entonces, la edición independiente en Chile viene con mucha fuerza, con mucha garra, con muchas cosas entretenidas, y siento que para allá vamos. Siento que como país estamos preparados para este Frankfurt que se nos viene en unos años más. Siento que como industria tenemos el nivel de madurez que nos permite ir a un mercado internacional a vender contenidos y a vender libros. Y siento que como chilenos nos falta mirarnos un poco a nosotros mismos y darnos cuenta de que los grandes libros no están afuera en las transnacionales, sino que están aquí, en las bibliotecas, en las librerías, en las ferias de barrio. Darse una vuelta y valorar lo que tenemos en casa. Ahora sí, ya finalizando, dirías como que hay nuevos proyectos, novedades que se vengan para este año, para el próximo año. En Calcetines sí, se viene un libro nuevo para la edición juvenil y se viene otro libro para la edición de Tatines, la de primera infancia. Los dos van a ser en técnicas raras, así que viene bueno. En Editoriales de Chile estamos preparando el camino a Frankfurt. Este año fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara, Lima,
Bueno, Frankfurt, la delegación de editores fue a Frankfurt también este año, un poco preparando esta ruta. Y es muy lindo porque se está haciendo una sinergia entre el ministerio y los otros actores del ecosistema del libro, ¿ya? No solo nosotros, está el gremio de traductores, el gremio de escritores, ya también estamos trabajando con la Corporación del Libro de Lectura, con las editoriales grandes, o sea, si bien no somos iguales, somos parecidos y se está dando una sinergia que no se daba desde hace mucho tiempo en Chile. Entonces esperamos que no solamente nos traiga un éxito en Frankfurt, sino que también nos traiga una nueva gran fiesta del libro chilena que nos agrupe a todos. Bueno, y ya lo saben, atento a las próximas novedades y al gran trabajo de Tamara Reyes y sus redes sociales que son... Bueno, Calcetines Animados, así estamos en todos lados, un calcetín con una camarita. Y estamos en Instagram como Calcetines Animados, en Facebook también Calcetines Animados, y yo como autora aparezco como Takoro Reyes en Instagram. Y bueno, Tamara, de verdad muy agradecido por la entrevista, por escucharte, de verdad, no sé, yo fascinado de la entrevista y escucharte, de verdad. Me alegra. Quiero revisar todos estos libros de nuevo. Bueno. Muchas gracias por estar aquí, darnos la oportunidad de conocerte, tu trabajo, y muchas gracias por ver Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción. Gracias. ¡Mua! Yay. Y no hay siguiente capítulo. Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2024, junto a CORE, Consejo Regional, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, y al Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile. Presenta Los Independientes. Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción.